¿Ustedes alcanzan a ver las letras? ¿No mucho? Bueno, aquí básicamente lo que dice simplemente es que tenemos una célula normal, la cual puede ser tremendamente atacada por químicos, por radiaciones o por virus. Las células pueden ser injuriadas por genes, por virus, por radiaciones, por agentes químicos. Si tenemos los genes reparadores del DNA bien, la célula normal, al sentirse agredida, podrá recuperar su función y volverse una célula normal. Pero si esos genes no funcionan, la célula enfrentará la incapacidad de reformar su DNA y podría empezar a ser una célula tumoral. Se producirán mutaciones que nos llevan a tres cosas. Uno, activación de los oncogenes, o sea, de los genes promotores del crecimiento. Dos, inactivación de los genes supresores del crecimiento. Tres, alteración en los genes que regulan la apoptosis. Todo eso nos puede llegar a una expansión clonal, que es la aparición del tumor, y se producirá angiogénesis, los mecanismos de inmunidad no funcionarían y entonces aparece el tumor. Bueno, veamos entonces la primera familia rápidamente, los oncogenes, de la cual también ya hicimos alguna mención. Tenemos protooncogenes, promueve el crecimiento celular controlado. En cambio, el oncogen es la versión genéticamente alterada de esos genes, por eso se llaman oncogenes. Promueve el crecimiento celular de una manera no controlada, autónoma. Se produce generalmente por mutaciones de diferente tipo. Esos genes lo que van a hacer es codificar y producir oncoproteínas. Por eso llamamos oncoproteínas. Son los productos de esos oncogenes. Pueden ser factores de crecimiento. Uno, receptores de los factores de crecimiento. Alteración en las proteínas que son señales de transducción. O ya dentro del núcleo, genes que lo que hacen es unirse al DNA y ser factores de transcripción. Todos ellos son componentes del ciclo celular. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Primero, mutaciones puntuales. En alguna parte del genoma hay una mutación de uno de los alelos y posteriormente de inactivación del otro alelo o de daño del otro alelo. Esto tampoco lo debemos olvidar nunca. Acordémonos que siempre funcionamos gracias a dotaciones del padre y de la madre. Los protooncogenes o los genes inductores del crecimiento celular por lo general son dominantes, autosómicos dominantes. Con el daño de un solo de esos protooncogenes, la batería se daña y la célula enfrentaría la posibilidad de cáncer. En cambio, los supresores generalmente son recesivos y por lo tanto necesitan el daño de los dos alelos. Entonces, una posibilidad es tener mutaciones puntuales. El ejemplo de eso es el gen RAS, la oncoproteína RAS. Dos, amplificación de genes. Esto también es interesante y es importante. No siempre hay daño genético, simplemente que los genes se amplifican muchísimo, especialmente cuando se trata de receptores. Entonces la membrana celular se llena de receptores normales, pero exageradamente, y entonces está permanentemente entrando en el ciclo celular. Se llamaría amplificación de genes. Fusión de genes. Esto es un daño pues muy conocido, ustedes lo van a ver en genética, o lo están viendo, en la que hay fusión de un cromosoma a otro y se forman quimeras. Es decir, un gen que tiene una función determinada, al unirse con otro de otro cromosoma, se funden y dan una quimera que van a producir una proteína anormal que se convierte en una proteína cancerígena. Tal vez el ejemplo más paradigmático de esto, pero no es el único, se observa en los tumores del sistema hematopoyético, especialmente
tumores de la médula ósea y los ganglios linfáticos. Uno de ellos es el de la fusión por translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, y se produce esa oncoproteína que tiene una actividad de tirosinquinasa muy importante. Por eso se llama fusión ABL-BCL. Esto nos produce una leucemia que se llama leucemia mieloide crónica. Bueno, veamos ahora oncogenes en receptores del factor de crecimiento. La activación no requiere la unión con el factor de crecimiento, entonces se autoestimulan solos. El receptor mutante envía continuamente señales mitogénicas sin necesidad del factor de crecimiento. Muchas veces hay sobreexpresión de esto, especialmente en un cáncer que es el tumor de la glándula mamaria. Los cánceres de la glándula mamaria, acuérdense, muchos de ellos pertenecen a este grupo de tumores cuyo origen está en una amplificación de receptores de un factor de crecimiento epitelial. Por eso el ejemplo que les traje es el EGF, que se observa especialmente el ERB2, se ve amplificado en glándula mamaria, pero lo hay también en carcinoma de pulmón. Otro gen que se encuentra amplificado, que también es un receptor del factor de crecimiento, es el denominado c-KIT. Otro grupo de tumores, igualmente receptores de membrana, que se amplifican muchísimo para recibir información del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, se encuentra en algunas leucemias y en unos tumores cerebrales. No tienen que aprenderse esto de memoria, nunca se los vamos a preguntar así, simplemente es para que vayan dándose cuenta cómo van apareciendo la lista de tumores de los diferentes órganos asociados a familias de genes en diferentes niveles del ciclo celular. Estamos aquí hablando del receptor de membrana. Bajamos y estamos ya dentro en el citoplasma, en la parte interna de la membrana celular, entonces tendremos proteínas de transducción. Están situadas en la parte interna de la membrana. Su función es unirse a un nucleótido de guanosina y fosforilarse, GDP a GTP. La más conocida es la oncoproteína KRAS. Está alterada en la gran mayoría o en muchísimos tumores malignos del ser humano. Tengo aquí que es común, presente en 15 a 20% de todos los tumores. Eso es una barbaridad. Importante recordar uno de los tumores más malignos que tiene el ser humano, que es el carcinoma del páncreas. El adenocarcinoma del páncreas es un tumor muy maligno, de muy difícil tratamiento, y probablemente parte del futuro de la mejoría de los pacientes que hoy fallecen tanto estará en la investigación de esta oncoproteína RAS, que se encuentra alterada y mutada hasta en el 90% de los cánceres de colon y de páncreas. Más dramático el páncreas porque es mucho más difícil de tratar. El cáncer del colon podemos a través de endoscopias detectarlo cuando empieza, se puede curar, se puede operar con mejor éxito. Este esquema revisa lo que ya hemos visto también en la clase anterior, recordar simplemente el ciclo celular. Esta diapositiva no pretende nada sino mostrar simplemente un ejemplo. Acá miren el cromosoma 9, cómo se disecciona en la punta donde normalmente estaba el gen ABL, y hace la translocación con el cromosoma 22 y produce la quimera de la leucemia mieloide crónica. Bueno, sabemos entonces todas las señales de estamos todo en la primera familia de los genes, en los promotores del crecimiento celular.
Vamos muy rápidamente porque esto ya lo hemos medio conversado un poco. Todas las señales de transducción generadas por estas proteínas, como RAS o ABL, convergen en el núcleo. Esa es la idea, donde se va a comenzar la verdadera mitosis. Poseen secuencias de aminoácidos que les permiten unirse al ADN y activar la transcripción de genes. Este es el mecanismo como actúa. Reciben las señales de afuera, la traducen, la activan fosforilándose, llegan al núcleo y los factores de transcripción se pegan al ADN. El gen MYC es el más comúnmente afectado en tumores humanos y está a este nivel, a nivel del núcleo. ¿Cuál es su función? MYC activa genes que promueven la proliferación y la división celular. Ejemplo, activar la ciclina D2. Promueve acetilación de histonas, reduce la adhesión celular, incrementa la motilidad celular, incrementa la aparición de telomerasa, de actividad de telomerasa, e incrementa la síntesis de proteínas. Todo esto lo puede hacer MYC in vivo. Resumen, claramente favorece la aceleración y la entrada en el ciclo celular. Un tumor conocido, que ustedes lo van a ver más adelante, que se llama el linfoma de Burkitt, es un tumor maligno en el cual se encuentra alterado este gen MYC y se puede marcar en las células, y uno lo ve, y el patólogo responde y dice MYC positivo. Otros tumores en los que aparece pulmón, mama, colon, etc. Ustedes se han ido dando cuenta que a lo largo de la exposición yo he repetido los tumores. Esto hace que se complique el problema. Fíjense que no es unicausal, no es un gen alterado produce un tumor. Un tumor puede tener simultáneamente varias familias de genes que se encuentran alterados. Y en la medida en que el tumor va creciendo y desarrollándose, más familias de genes van entrando. Por esa razón, acuérdense de otro concepto importante que relaciona la genética con la clínica. Un tumor maligno, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más maligno. ¿Por qué razón? Porque a medida que pasa el tiempo, sus células hijas van teniendo más alteraciones genéticas en la que participan más familias de genes oncogénicos, lo que haría muchísimo más difícil el tratamiento, porque ya no habría que tratar una sola oncoproteína, sino muchas. Por último, llegamos ya al centro del núcleo. Vamos a replicar el ADN, o sea, la división celular. Entonces aquí encontramos la familia de las ciclinas y las quinasas dependientes de las ciclinas, que son las que guían, realmente manejan el ciclo celular. A medida que aparecen momentáneamente durante unos minutos u horas, hacen que la célula pase de una fase a otra. Si quieren, conversen, no tengo ningún problema, pero afuera. Terminan de charlar y entran. ¿No? Esto es totalmente tranquilo y libre, pero no coman con la boca abierta. Bueno, las ciclinas y las quinasas dependientes de las ciclinas no actúan solas, están fuertemente condicionadas en su actividad por otra familia de gen que son inhibidoras de las quinasas dependientes de las ciclinas y del complejo de ciclina quinasa dependientes de ciclina. Entonces, son los que se llaman genes inhibidores de la CDK, que ejecutan un control negativo sobre el ciclo. Entre esas tenemos familia CYP-WAF, en la que están los genes que los reconocemos por la letra P, P21, P27, P57. Este es un ejemplo que inhiben ampliamente las CDKs. La familia INK4
P15, P16, P18 y P19 inhiben el paso de la fase G1 a S. Continuamos. Los inhibidores de las CDKs frecuentemente están mutados o silenciados. Si están mutados o silenciados, lo que quiere decir es que los complejos ciclinas y quinasas dependientes de las ciclinas actúan libremente y el ciclo celular persiste y la célula tumoral se reproduce. P16 se encuentra con frecuentemente mutado en tumores de piel como melanomas. Puede haber delecciones o inactivaciones de estos, por ejemplo el carcinoma de páncreas, hasta en el 75% se encuentra esta situación anormal. Glioblastomas, el tumor del más maligno de los que hay en el cerebro, se llama glioblastoma, presenta hasta en el 40 al 70% de esos tumores. En los cánceres del esófago, 50%. En leucemias linfoblásticas agudas, que es de los niños, varía entre el 20 y el 70%. Resumen, estamos hablando de la parte más periférica del ciclo celular, los inhibidores de las ciclinas y de los complejos ciclina quinasa dependiente de la ciclina, que van a actuar básicamente en el paso de G1 a S o en el paso de G2 a M. Entonces, los principales sitios donde el ciclo celular tiene un freno para rectificar si hay lesiones del DNA son básicamente los llamados puntos de control o checkpoints. El primero y más importante, el que está entre G1 y S. ¿Qué hace? Previene la replicación de células con daño del DNA. Es el punto más importante del ciclo celular, porque como ya se los he dicho, a partir de este momento es irreversible y la célula tarde o temprano tendrá que completar el ciclo y por lo tanto el tumor no desaparecerá. Este es el momento más importante entonces para frenar la posibilidad de un daño del DNA. El segundo punto es el de G2AM, en el que se asegura la replicación completa para su posterior separación en las dos cromátides que van a ser los dos cromosomas hijos. Es un paso importante en los casos donde hay radiación ionizante. Es allí donde actúa principalmente la radiación, matando estas células tumorales que han logrado pasar. Bueno, hasta aquí van todo lo que llamamos oncogenes. Como ustedes ven, es una familia grandísima. Lo importante es saber en qué nivel estamos actuando. Veamos ahora la segunda familia de genes que son el freno. Hasta ahora vimos todo lo que eran los aceleradores. Aceleran el crecimiento celular. Ahora vamos a ver los que frenan el crecimiento celular, por lo tanto, serían benéficos si están funcionando bien para evitar que la célula tumoral progrese. Son reguladores del ciclo celular, naturalmente. La falla en genes inhibidores del crecimiento es una de las alteraciones fundamentales en el cáncer. Casi en todos los cánceres se observa no solamente mutaciones o lesiones de genes, de oncogenes promotores del crecimiento, sino además, a medida que el tumor avanza, se encuentra que estos genes supresores también se encuentran alterados. La expresión de uno de estos genes supresores en una célula normal lleva a la quiescencia, o sea, a dejar quieta la célula en el estado en que está. Eso es una actividad temporal. Temporal mientras se arregla el daño. O sea que estamos siempre hablando en la fase G1 tratando de pasar a S. Es allí donde actúan principalmente estos genes supresores. Y actúan de esas tres formas. La primera,
frenando el ciclo, esperando a que se arregle el ADN. Por eso lo llamamos temporal. O la otra forma es frenándola definitivamente y la célula siempre va a estar en G1. Eso se llama quietud o senescencia. La célula simplemente se envejece sin progresar en el ciclo celular. Sería una forma permanente de solucionar la secuencia tumoral. Y la última, muy importante, también estos genes participan, aunque no sean los ejecutores, porque no lo son, de la apoptosis, pero actúan sobre genes cuya función sí es producir apoptosis. Entonces, por esa razón, estos genes supresores son una maravilla, porque frenan la célula, la dejan envejecer o inducen a otros genes para que la maten y entren en apoptosis. Básicamente dos son el gen, la proteína RB, producto del gen RB, que es retinoblastoma, y P53. Son demasiado importantes. Son una red, como se dice ahí, de genes que previenen el crecimiento incontrolado. El gen del retinoblastoma se encuentra en el cromosoma 13, en el brazo largo, y se requiere la pérdida de los dos alelos para que no funcione. Eso es también un dato importante. ¿Qué hace el gen del retinoblastoma? Codifica esta proteína. Es una fosfoproteína nuclear, cuya forma activa, aquí a veces se confunde uno, ténganlo presente, la forma activa de esta proteína es la forma hipofosforilada. Esa es la forma activa. Piensen siempre en el pedal del freno. El freno es activo cuando está frenado, no cuando está suelto. Si yo lo tengo frenado, esa es la forma activa, o sea, está quieto la célula, y en ese momento está hipofosforilada, y lo que hace es frenar el paso de G1 a S. Para entender esto, el funcionamiento de estos dos alelos, se invoca la teoría de los dos golpes, o el doble hit en inglés. Ese hit se refiere a la doble mutación. Entonces, con respecto al retinoblastoma, el primer golpe es heredado. El niño nace con uno de sus alelos lesionados, de tal manera que está susceptible a producir tumores, porque si se le llega a dañar el segundo, entonces perderá la posibilidad de frenar cambios incontrolados del ciclo celular que lo llevarían a pasar de G1 a S, por lo tanto la aparición de tumores. El complejo ciclina de CDK4 fosforila la proteína del retinoblastoma. Acuérdense de la imagen primera que vimos. El paso de G1 a S está ejecutado, manejado por retinoblastoma, pero acuérdense que el retinoblastoma está hipofosforilado, o sea, permanentemente activo, frenando, porque nadie lo induce a fosforilarse. ¿Quién lo fosforila? El complejo de ciclina de CDK4. Por eso es tan importante el conocimiento de las ciclinas. Si no fuera por ese complejo ciclina de CDK4, retinoblastoma estaría siempre frenado. Por lo tanto, acuérdense de eso. El primer paso es fosforilarlo. Retinoblastoma se une, está unido, e inhibe la proteína, la molécula, el complejo de proteínas denominado E2F, que es una familia de factores de transcripción. O sea, quien realmente lleva a cabo la transcripción
para que se pase de G1 a S es el grupo familiar de moléculas, de proteínas E2F, que están permanentemente unidas al retinoblastoma. Entonces, la unión retinoblastoma E2F impide la transcripción de genes como ciclina E, impidiendo replicación del ADN y pasando de G1 a S. Aquí se necesita entonces una segunda ciclina, que es la ciclina E, para continuar con el ciclo. Hay virus, especialmente algunos virus ADN, que son oncogénicos, como el virus del papiloma humano, VPH. ¿Qué hacen? Codifican proteínas que se unen al retinoblastoma y la inactivan. Entonces ahora entendemos un poco la conexión de por qué el virus del VPH, el virus del papiloma humano, está en el centro de la génesis del carcinoma del cuello uterino. Cuando pues por decirlo así, se desactiva el RB, es que se activa el E2F y va a transcribir. Exactamente. Ese es el mecanismo. Durante la fase N aparecen fosfatasas celulares que extraen grupos fosfatos y el retinoblastoma vuelve a su condición activa hipofosforilada. Esto en palabras a veces es confuso, pero esa es la imagen que tú me estabas preguntando en este momento. Tenemos de este lado la molécula o el grupo de proteínas E2F, que son las que deben actuar realmente y estar libres para poder iniciar la transcripción y pasar de G1 a S. No puede hacerlo porque está abrazada permanentemente por la proteína retinoblastoma, la cual a su vez está hipofosforilada, solamente 2 fosfatos. Para que se inicie todo, requerimos de que la ciclina de el complejo de CDK4/6 actúe. Ella va a lograr que comience la fosforilación de la proteína de la retinoblastoma. Y entonces, al fosforilarse, la pasamos al lado izquierdo, la encontramos superfosforilada, y en ese momento suelta E2F que se pega entonces al ADN. ¿Listo? P53. Ya, las fosfatasas. No, lo que tú me estás preguntando es esta parte. Durante la fase M aparecen fosfatasas celulares que extraen, que lo que hacen es quitarle los grupos fosfato que ha adquirido la proteína retinoblastoma, que estaba fosforilada e inactiva. Al quitarle esos grupos fosfato, la proteína vuelve a su condición de hipofosforilada e inhibe, porque está abrazada, unida a E2F, y se para el proceso de transcripción. Esa era la pregunta. Bueno, tenemos ahora P53. Está localizado en el cromosoma 17 y es el blanco de la alteración genética más común de los tumores humanos. Por encima del 50 o hasta el 70% de los tumores humanos contienen mutaciones de P53. Está en el citosol, normalmente está unido a MDM2. ¿Qué es MDM2? Es una ubiquitina ligasa que controla la cantidad disponible de P53. Cuando esta está activa, la manda a los proteasomas y P53 es degradado, de tal manera que él está en cierta forma gobernado
con esta molécula MDM2. Por esa razón, la vida útil de P53 actuando libremente en el citosol, su proteína, es corta, aproximadamente unos 20 minutos, nada más, porque la degrada. Cuando MDM2 se degrada y libera P53, ¿cuándo sucede eso? Cuando la célula detecta que hay daños en el ADN, antes de pasar de G1 a S, cuando hay acortamiento de los telómeros, cuando hay algún estrés celular, estrés oxidativo principalmente, o cuando ha habido cuando hay genes, oncogenes relacionados con el crecimiento celular que están activados en forma normal. En cualquiera de esas situaciones, entonces, es cuando se libera P53 dentro del citosol, porque MD2M hace que así sea. En esas circunstancias, la proteína P53 se fosforila y actúan además otros genes que captan el daño del ADN, que han captado, especialmente los genes llamados ATM, que es la sigla de ataxia, telangiectasia y ATR. El P53 entonces detiene el ciclo celular en esa fase final, crítica G1S. Fíjense que retinoblastoma y P53 actúan de forma distinta, pero convergen en el mismo punto, que es el punto principal para evitar que aparezca un tumor. Y lo hace durante estos 20 minutos, mientras se repara, viene otra familia de genes que son los reparadores del DNA. Una vez está reparado, la actividad de M2M termina y P53 se inactiva y sigue el ciclo. El mecanismo de acción del gene es lo mismo, es lo que ya hemos dicho: quiesencia, senescencia o apoptosis. Esta imagen está en su texto de patología, se la recomiendo que la revisen, porque es un resumen de lo que estamos diciendo. Vemos dos momentos principales. Uno, en el que tenemos una célula con P53 normal, la primera, la vemos risueña, y acá otra. Y entonces tenemos que hay amenaza por cualquiera de los elementos carcinogenéticos, y la posibilidad es que si el gen del P53 está normal, obviamente habrá un daño del DNA por la hipoxia o por el estrés oxidativo que hay, y el gen durante esos 20 minutos tiene posibilidades de actuar de tres formas, que son: la primera, producen transcripción de ciertos genes, por ejemplo P21, que son los inhibidores de las ciclinas. El resultado final es parar el ciclo, y el final es feliz porque la célula se repara. La segunda opción, a través de la molécula GAD45, igual produce la reparación del gene o lo induce en apoptosis. Y por último, algo de lo que no hemos hablado todavía, es que P53 es capaz de activar la familia de genes que son inductores de la apoptosis. Tenemos aquí entonces los genes de apoptosis. Si el daño estaba en P53, la célula no puede defenderse, no entra en ninguna de estas posibilidades, no se repara el ADN y aparece el tumor. Una forma nueva, conocida, es cuando tenemos una P53 normal, tenemos un daño del DNA igual, del ADN, entonces hay activación de una familia de genes llamados MIR34, que nos van a favorecer la reparación celular a través de frenar, o de MIR principalmente, o de la familia de los inductores o frenadores de apoptosis. ¿La P53 también es recesiva? ¿Es qué? Sí, sí, es importante recordar eso. Y a propósito de eso, hay un síndrome que se llama Li-Fraumeni,
en el cual uno de los genes de P53 tiene una lesión a nivel germinal celular desde el nacimiento, y las personas pertenecen a este síndrome, que consiste en que a lo largo de la vida se les daña el otro alelo y producen tumores, especialmente de colon, del tracto genital femenino. ¿El síndrome de Liefeld-Meinen también aplica la teoría de los dos golpes? Sí, esos son los dos golpes. El primero es el genético con el que nace, y el segundo lo recibe a lo largo de la vida. Por eso son susceptibles a tumores, y después a los 40-50 años de edad aparecen los tumores. Síndrome de Liefeld-Meinen. Bueno, entonces, cuando hay pérdida homocigota de P53, existe la posibilidad de que aparezcan cánceres en el colon, en la mama, en el pulmón principalmente, pero en otros tumores también. Aquí está el síndrome de Liefeld-Meinen. Heredan un alelo mutante, que es el primer golpe. Tienen 25 veces más de riesgo después de los 50 años de tener tumores malignos. Acordarse que la proteína P53 es nuclear y actúa controlando transcripción de otros genes. No es ella directamente. Su vida corta, ya lo dijimos, 20 minutos, induce apoptosis o frena el ciclo celular, o induce a los genes reparadores del DNA. Por eso se le ha llamado el guardián del genoma. Resumen de P53. Quiesencia para el ciclo celular. ¿Por qué vía? Activando P21. P21, ¿qué hace? Inhibe complejos de ciclina y CDK, y evita por esta vía la fosforilación de RB, que era una de las funciones de ese complejo ciclina quinasa dependiente de la ciclina. ¿Sí? Aquí vemos entonces una conexión indirecta entre P53 y retinoblastoma. Segunda posibilidad, senescencia celular, como resumen. No se conoce bien cuál es el verdadero mecanismo como P53 hace que la célula se envejezca y se quede quieta en G1. El tercer mecanismo sí es bastante conocido, que es la apoptosis celular. ¿Cómo hace P53? Activa genes como VAX y PUMA, activando los pequeños genes ARN que bloquean la actividad de BCL2, que es totalmente antiapoptótico y de semilla. Los noto están un poco distraídos. ¿Qué pasó? ¿Pensaron? Tenemos anatomía. ¿A qué hora tiene anatomía? Ya. Faltan 5 para las 9. No toman lista. ¿Les toman lista? Bueno, terminemos en 2 minutos entonces de manera rápida. Les quiero decir al menos para que los estudien los genes que nos interesan. Es decir, ya llevamos 2 genes importantes supresores. El tercer gen importante sería este, el gen APC beta-catenina. Muy importante en varios tumores, pero especialmente en lo que se refiere el nombre que le dio origen, que es APC, que es la poliposis adenomatosa del colon. Básicamente de lo que se trata es que la beta-catenina permanentemente actúa unida a la aderina y hace que la célula esté adherida. Si falla el gen APC, como en la tercera imagen de esta fotografía, simplemente beta-catenina queda actuando a nivel nuclear y se produce la continuidad del ciclo celular y la proliferación celular. No más. Hay otros genes supresores. Y por último, estudiense los genes evasores de la apoptosis. Recuerden los mecanismos de apoptosis, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Todas ellas, la una por caspasa 8 y caspasa 8 y la otra por caspasa 9, llegan a la actividad de caspasa 3, que es la que va a ejecutar la lesión y muerte celular. Sí. Sí, yo se las dejo aquí en el... Recuerden que esta presentación es una guía para mí y es un borrador, de tal manera que no pretende ser didáctica. Les puede ayudar si han oído la charla,
pero no es una guía para estudiar necesariamente. De pronto para guiarse leyendo el libro, pero no es una guía de estudio. Bueno, los genes reguladores de la apoptosis, lo que hacen es evitar la apoptosis. Ustedes lo saben, la gran familia divide en dos: BCL2 pro crecimiento celular, y la otra familia de Bax, Puma, pro apoptóticos. En últimas es conocer el mecanismo de las caspasas 9, 8, llegar a 3, y entender que los genes que estén allí pueden alterarse y favorecer la aparición de tumores. Los telómeros y el cáncer no es un tema importante, simplemente acordarse que posiblemente muchos tumores recuperan la actividad de telomerasa. Y al recuperar la actividad de telomerasa favorecen la aparición de tumores. Revisen un poquito cómo funcionan los telómeros. Y por último, los defectos en la reparación del ADN. Entre esos, acuérdense de BRCA1 y BRCA2, esa familia de genes. No más. De aquí para adelante no lo estudien, porque forma parte de la charla final.